Buenas tardes a todos los amigos de los pueblos mágicos. Estamos iniciando nuestra tercera ponencia de este ciclo de seminarios de capacitación para los pueblos mágicos. Hoy con una extraordinaria presentación de nuestro amigo Serafín Montales sobre un trabajo muy importante que es muy preocupante en todas las localidades pueblo mágico, que se refiere a la toma de decisiones. Nosotros constantemente estamos preocupados por la toma de decisiones, queremos estar presentes en la toma de decisiones y también saber qué es lo más importante en la toma de decisiones y cuál es el punto más asertivo para la toma de decisiones. Pero antes que nada, pues quiero darle unos avisos a todos los participantes. Pues hemos recibido muchas felicitaciones y gracias por todos sus comentarios favorables para este proyecto que inició el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos. También nos han pedido que lo transmitiéramos a través de otras plataformas. Vamos a ver si lo podemos transmitir a través de Facebook o a través de otros medios para que también tenga un mejor alcance, pero esta es la plataforma en la cual estamos iniciando y vamos a ver si es posible que estén mezcladas las dos, ¿no? No lo sabemos. Y también es importante hacer una aclaración para todos los participantes que en una de las recomendaciones que nos hicieron, pues, muy recomendable y muy acertada, es evitar, por respeto a los ponentes, opiniones negativas o descalificaciones sobre las presentaciones cuando aún no han concluido, como nos pasó la presentación pasada. Para eso están las encuestas, que si ustedes tienen alguna opinión, por favor, transmítanlas en las encuestas y que algunos consultores, aprovechando el chat, pues se quieren promocionar. Eso también, por favor, hay que evitarlo, no les demos seguimiento para que esto no suceda. Solamente los que se pueden promocionar son los ponentes, por supuesto, van a dejar sus datos para quien quiera tener una asesoría o que le responda a algunas necesidades que yo creo que sería muy importante tener. Pero pues bienvenido, Serafín. Quisiera antes que nada, pues leer algo de lo que ha hecho este Serafín Montales y les agradezco mucho a todos su atención. Bueno, el tema que nos va a hablar Serafín Montales el día de hoy son encuestas electrónicas para la toma de decisiones en pueblos mágicos. Muy interesante. Él ha sido, bueno, es maestro en gestión de destinos turísticos por parte de la Universidad de Anáhuac. Es especialista en planeación y desarrollo de productos y experiencias turísticas también de la Universidad de Anáhuac. Es licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Tiene diplomado en Evaluación de Proyectos de Inversión también en la Universidad Nacional. Y tiene más de 20 años de experiencia en el sector turístico y 10 años en el sector de la industria micro y pequeña empresa. Cargos que ha desempeñado, pues ha participado más de 20 años en el sector federal, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y como consultor para la firma del Ford SADCB. Pues estamos en tus manos, Serafín. Muchísimas gracias y gracias por esta plática. La estamos esperando. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primera instancia me permito felicitar a la Asociación Nacional de Comités Ciudadanos Pueblos Mágicos por apoyar este tipo de esfuerzos para transferir conocimiento turístico a todos sus miembros y demás prestadores de servicios turísticos en las 121 localidades con denominación Pueblo Mágico. Por otra parte, agradezco a nuestro amigo Diego Pot la presentación que hizo de mi persona y por la invitación para platicar sobre temas de interés turístico. Al mismo tiempo de enviar un saludo a todos mis amigos que están conectados y me van a disculpar, dejé muchos amigos en los pueblos mágicos después de 20 años de haber laborado en esta institución, como son nuestros amigos de Tasco, de Todos Santos. No quisiera omitir a ninguno de ellos desde
los amigos de Cozalá, nuestros amigos de Comitán, los amigos de Tapalpa, de Tequila, etcétera, etcétera. A todos ellos un saludo. Algunos de los participantes recordarán que hace casi 20 años, quienes iniciaron el programa de Pueblos Mágicos, participaban de manera presencial en las localidades, compartiendo, intercambiando experiencias en diversos temas, aspecto que hoy, a través de estas pláticas, que es la tercera, se retoma. El día de hoy estaremos hablando de un tema que nuestro estimado Diego Pot sugirió, que son las encuestas electrónicas para la toma de decisiones en Pueblos Mágicos. Esto debido a que en sesiones anteriores se hablaba de la necesidad de contar con planes, diagnósticos, conocer qué piensan nuestros visitantes sobre los destinos y en específico sobre la experiencia en los diversos rubros que comprenden el producto turístico. El presente tema se encuentra ligado a lo ya presentado anteriormente. Como les reitero, por solicitud de los organizadores del webinar, la presente plática procurará utilizar el menor número de tecnicismos. El requerimiento de nuestros amigos fue evitar dar una clase de estadística como tal. Lo que nos pidieron o me pidieron fue que transmitiera la experiencia en cuanto al tema de las encuestas, lo que se ha vivido del lado del encuestador, no como tal abarcar o abordar de manera muy específica lo que son las fórmulas, el tema matemático que a muchos se les complica. Iniciaremos esta conversación señalando que sin información o datos precisos y confiables no es posible tomar decisiones objetivas. Perdón. Una disculpa, ¿sí ven la pantalla completa, por favor? ¿Sí la están viendo? Ok. Sí la vemos. Pero no está corriendo, sí está corriendo, no corre, ¿verdad? Ok. Bueno, como les decía, las circunstancias por todos conocidas han provocado este confinamiento por restricciones del COVID-19. Nos permiten identificar el uso masivo de tecnologías para llegar a comunicarnos, como es el ejemplo de este seminario en línea, donde, como lo hemos reiterado, escuchamos diversas opiniones, muchas de ellas basadas en encuestas o levantamientos de información, sondeos realizados a los turistas, a clientes, a líderes de opinión de manera remota. Ello es una muestra de la importancia que actualmente significan las herramientas tecnológicas. Para quienes no pudieron estar en las pasadas pláticas, escuchábamos, como lo decía Diego Pat, algunos comentarios en específico de la presentación de experiencias turísticas que se referían que para una persona era un sofismo, es decir, una falacia, algo inventado, una ocurrencia. Sin embargo, esto no es así. Todo tiene un sustento. El turismo es un fenómeno social que se sustenta de diversas disciplinas como la economía, la sociología, es más, la ciencia política. En este caso, como les decíamos, por el COVID-19, estamos supeditados a temas de ciencias de la salud. Por ello, es importante reiterar que la veracidad y la confiabilidad de la información que nosotros obtengamos va a dar frutos en el sentido de que va a ser benéfico para nosotros. En la actualidad, la información se ha convertido en uno de los principales recursos de las organizaciones. Sin duda, la tecnología se ha constituido en una de las herramientas básicas para la organización. En este caso, hablemos de hoteles, restaurantes, digamos, organizaciones mayores que pueden ser ayuntamientos, gobiernos estatales, es decir, secretarias de turismo, para tomar decisiones. Las herramientas tecnológicas, es decir, los sistemas de cómputo, podemos hablar de una computadora, podemos hablar de un iPad, una tablet o una laptop, son parte del individuo, forman parte de esta cotidianidad del ser humano en la sociedad. Hay, digamos que
casos verídicos en los que personas olvidan su cartera y les es más conveniente pedir prestado a un amigo para comer, para regresarse a su casa, pero en el caso de olvidar el teléfono en el domicilio se regresan de manera inmediata. No pueden vivir sin ese equipo. Bueno, retomando el tema de la información. La toma de decisiones parte de un proceso, de la existencia de un problema, que nos va a llevar a buscar, identificar alternativas para su solución. La pregunta es, ¿por qué queremos recolectar información? ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues básicamente es porque tenemos un problema que debemos de atender. El problema que tenemos el día de hoy y que está provocando que nos comuniquemos de manera remota, pues es el confinamiento por el tema del COVID-19, que ha generado cierre de negocios turísticos, en algunos casos pérdida de empleo. El recolectar información, en este caso, le sirve a una autoridad local, estatal o una autoridad federal identificar cuál es la magnitud del costo económico que debe de afrontar en el caso de tener datos verídicos de cuántos empleos se perdieron, qué empresas están quebrando, de lo que se requiere para reactivar la economía. Bueno, ¿cómo vamos a recolectar la información? ¿Cómo se obtiene? Esa es la pregunta de muchos. Bueno, pues hacemos un procedimiento de recolección de datos. En años anteriores, digamos que hace años, los procedimientos para recolectar la información se clasificaron atendiendo la presencia de un encuestador o la no presencia de este entrevistador y la existencia o no de entrevistador. ¿Qué es esto? Había tres tipos principales. Uno era lo que es la entrevista personal, que era un entrevistador que anotaba y hacía un cuestionario a una persona de manera directa. La segunda es la encuesta telefónica, donde había un operador. Este operador hacía el cuestionario o solicitaba la información a una persona que estaba del otro lado de la línea. El día de hoy es muy difícil que una persona acepte atender a otra persona. Tenemos identificador de llamadas y muchas rechazan o no contestan. Una tercera era la encuesta postal. La encuesta postal era uno de los, digamos que métodos antiguos en el cual te llegaba una carta a tu casa y por comporte pagado la contestabas y la devolvías vía correo. Este era uno de los métodos con menos respuesta. Hoy ya, digamos que he migrado al tema del correo electrónico, donde las respuestas, pues, si bien no son mayores a las anteriores, hoy tiene un éxito diferente, ¿no? Es un método diferente. Bueno, al día de hoy estamos utilizando nuevas tecnologías para recolectar este tipo de datos. Existe una variante de encuesta personal en la que está desapareciendo el papel y el lápiz. Es decir, se están evitando las fotocopias, se está evitando un gasto mayor y recibimos nuestra encuesta a través de un teléfono celular, una tablet, una iPod o llega a nuestra PC. Este sistema es conocido como entrevista personal asistida por una computadora. Venimos al punto. ¿Qué vamos a estudiar? Ya sabemos que tenemos un problema. Sabemos que requerimos identificar de qué tamaño es. Lo que sigue es determinar la población de estudio y la muestra. En este caso, la población de estudios va a ser definido, un área definida, limitada y accesible. Sobre todo que cumpla con los parámetros de nuestros objetivos, los criterios que necesitamos para hacer nuestra investigación. La población de estudio sería entonces un conjunto de casos definido, limitado y accesible. Son todos aquellos posibles individuos que cumplen con estos criterios y que nos van a permitir hacer la investigación. Por otra parte, la muestra es una parte representativa de esta población.
que va a reflejar las características que deseamos analizar en el conjunto de estudio. ¿Por qué es importante especificar la población de estudios? Porque al concluir la investigación a partir de la muestra que vamos a obtener, va a ser posible generalizar o comparar los datos obtenidos con otros estudios previos. Por ejemplo, un estudio de perfil y grado de satisfacción del visitante. Los resultados del día de hoy que obtengamos los podemos comparar con el estudio que se hizo a 2, 3 o 3 años atrás. En el tema turístico podemos señalar que la población es finita. Tenemos dos tipos de poblaciones, la finita y la infinita. La finita es aquella que está delimitada y la infinita es aquella que no sé, es imposible contar, ¿no? Aquella que es imposible contar pueden ser el número de estrellas, las gotas de agua del mar, el número de insectos en el mundo. Es decir, nosotros tenemos una ventaja en el estudio de las ciencias sociales, debido a que es un fenómeno. Nosotros podemos delimitar nuestra población. En este caso son nuestros turistas, serán nuestros clientes, etcétera. Como les decía, bueno, vamos a hacer simplemente una referencia muy rápida de lo que son estos datos. No significa que omitamos la importancia de los mismos, sino nos vamos a abocar a platicar sobre el tema que nos requieren de la encuesta. Pero para ello tenemos que saber algunos puntos que son importantes antes de empezar a hacer. Tenemos que saber por qué, como lo refería, cuál es mi problema, el problema que voy a resolver, qué necesito investigar, de dónde voy a obtener la información, cómo la voy a obtener. En este caso, para eso nos sirven los tipos de muestreo. Básicamente se dividen en dos grandes categorías, que son el probabilístico, que son las muestras aleatorias o al azar. Aquí todos los elementos del universo tienen la probabilidad de ser parte de la muestra. Hay diferentes tipos de muestreo que por el tiempo vamos a omitir, nada más referiremos que son aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerado. Y los no probabilísticos, cuando todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra, pero va a ser por conveniencia de quien lo va a realizar el estudio. Esto no significa que no sea válido, simplemente lo que puede llegar a suceder es que no tenga la representatividad de todo el universo, pero siguen siendo válidos. Cuando hablamos, seguimos al punto del tamaño de la muestra. Es decir, ok, ya sabemos cuál es mi población. Mi población son los turistas que se hospedan en mi hotel durante un periodo determinado, digamos el periodo de verano. Pero, ¿cuál sería mi muestra? ¿De qué tamaño es mi muestra? Me pueden señalar, ok, tengo los datos, los teléfonos, los correos electrónicos, y tengo un número definido de cuántos turistas recibí. ¿A cuántos de ellos tengo que entrevistar? ¿De qué tamaño es esa muestra que voy a hacer de cuestionarios? Bueno, esta va a depender de muchos factores, básicamente de los recursos disponibles. ¿Por qué? Porque entre más cuestionarios se realizan, más recursos se gastan. Pero también el otro tema es de qué tamaño es la magnitud del estudio. ¿De qué magnitud es el tamaño de la población? Entonces, de ese tamaño va a ser el tamaño de la muestra. Como les decía, la ventaja de utilizar muestras es que ahorramos tiempo, básicamente, y en sentido estricto, no sé si me van a quemar en leña a ver mis amigos los actuarios o matemáticos, podemos decir que en un sentido estricto y ético no es necesario estudiar total la población, ya que una proporción de los sujetos que es esta muestra nos puede permitir conseguir los objetivos del estudio. Bueno, aquí tenemos un tema que son las fórmulas. Sin embargo, como decíamos, todas estas se basan en tamaño de población, en margen de error, etcétera, ¿no? Sin embargo, como al principio señalamos, solamente las vamos a referir, porque el día de hoy tenemos tecnología que nos permite realizar esos trabajos sin tener ninguna complicación. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama SurveyMonkey. Ustedes están observando la liga donde la pueden encontrar. Y esta herramienta nos permite calcular tamaños de muestra.
nos dice, por ejemplo, de las que observarán, que nos señala cuál es el tamaño de la población, su nivel de confianza, el margen de error. En este caso, haremos un ejercicio, les vamos a presentar un ejercicio muy simple, en el cual tomamos como base datos del DataTour del año 2018 de Huasca de Ocampo, que nos dijeron que tenía 780, que había recibido 785,015 turistas. Nuestro nivel de confianza de la encuesta sería 95%, el margen de error, perdón, del tamaño de la muestra, y nuestro margen de error sería el 5%. Esto es que el sistema nos está calculando 384 personas a las que tenemos que entrevistar, cuestionarios que tenemos que recabar. Tenemos otra herramienta tecnológica que se llama Question Prompt. Esta herramienta también nos va a hacer el mismo ejercicio. Nos señala que nos pide que definamos cuál es el nivel de confianza, 95, 99%. Continuaremos con el 95% del otro ejercicio anterior, margen de error del 5, y la misma población, 785,015. Al calcular la muestra nos da el buscador los 384 cuestionarios. Ahora, como les decía, lo anteriormente visto es simplemente referencial para podernos abocar a lo que sigue. La importancia de realizar preguntas. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el para qué, como les señalaba, para qué vamos a utilizar la información obtenida por esas respuestas. Tenemos que evitar que las preguntas induzcan el error o la confusión. Es decir, ok, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar usar sinónimos de preguntas diferentes, tenemos que pensar en cómo piensa el entrevistado, ya que podemos usar, como les decía, podemos usar términos confusos, muy técnicos, que el entrevistado desconoce y entonces vamos a tener problemas en las respuestas. En la práctica llega a pasar esto. Por ejemplo, hay una metodología de perfil y grado de satisfacción del año 2012 de la Secretaría de Turismo, que al aplicar el cuestionario en los pilotos te encuentras que algunas preguntas se repiten, utilizaron sinónimos y la gente se confunde. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que corregir el cuestionario o simplemente eliminar la pregunta. Otro caso referente al tema de la confusión es un ejemplo que su servidor vivió el año pasado con una encuesta de la Secretaría de Economía, en la cual se buscaba analizar el impacto del Programa Nacional de Financiamiento y las preguntas inducían más que nada a temas de una auditoría fiscal. Entonces el público se confundía y no quería contestar o causaba problemáticas. Y la tercera, es tenemos que evitar que las preguntas nos den resultado lo que queremos. Por ejemplo, hay preguntas en encuestas que he observado últimamente que preguntan literalmente, considerando que nuestro servicio es lo mejor que ha recibido en el destino, clasificaría su estancia como A, extraordinaria, B, placentera, C, muy placentera. Pues lógicamente, pues no estábamos tratando de que nos diga que estamos bien, no nos va a resolver nada. Estamos escuchando lo que nosotros queremos. Queremos que todo esté bien, pero no es así. Otra de las preguntas que se ven, que se aplican, digo literal, se las voy a enunciar, una pregunta es, ¿considera que el turismo masivo destruye los atractivos naturales y culturales? Y si tuviera que cerrar el destino y dicen el nombre, ¿por qué? Eso es un tema en el cual quiere que el encuestado escuche lo que uno le quiere, lo que uno quiere, ¿no? Lo que se busca es que nuestro esfuerzo al final de todos estos ejercicios que se realicen
pues sean de utilidad, porque nuestro tiempo, porque nuestro esfuerzo significa dinero. Ahora bien, ya definimos nuestro problema, definimos nuestra población objetivo, definimos que la muestra, la cantidad de cuestionarios que vamos a hacer. Sigue el rubro específico que son las preguntas. Tenemos dos tipos de preguntas que son abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas deben ser contestadas por el encuestado con sus propias palabras. Tienen pros y contras. En ocasiones, utilizar en un cuestionario solo preguntas abiertas nos pueden causar una complicación en el sentido de que al interpretarlas vamos a encontrar diversos aspectos que no vamos a poder clasificar, nos va a complicar mucho. El otro tipo de preguntas son las cerradas. Las hemos visto y vamos a poner algunos ejemplos de manera posterior. En estas preguntas, el encuestado tiene la posibilidad de elegir entre lo que las opciones que le estamos presentando, las establecidas en el cuestionario. Tenemos una elección única, una selección múltiple. La elección única sería, por ejemplo, si conteste sí o no. Selección múltiple, pues 2 o más, 3, 4, 5, las que ustedes gusten. Ranking, podemos señalar, digamos, que cómo los consideramos, ¿no? O sea, es bueno, malo, pésimo. Y escalas pueden ser nominativas en cuanto a lo que requeramos o numéricas. También tenemos las mixtas, donde podemos usar preguntas abiertas y cerradas. Ustedes preguntarán, ok, ¿cómo va a ser esto? ¿No? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo hago la pregunta? Bueno, para eso estamos las tecnologías, ¿no? Hay diversas herramientas que se pueden utilizar para realizar esta encuesta, para poder lograr tener resultados como el que vemos en la pantalla, donde pues tenemos datos muy precisos de una pregunta que hicimos, que habla de recomendarías el servicio a un amigo, y ustedes observan pues todos los indicadores y parámetros que se están manejando. Como les decía, afortunadamente existen herramientas que pueden utilizarse para realizar nuestra encuesta y que podemos encontrar en la red. Y a manera de ejemplo, vamos a mostrar 5 de ellas. Tenemos en primera instancia Google Form, SurveyMonkey, Survio, Question Pro, encuesta. Eso no significa que no existan más, claro que existen más herramientas tecnológicas. Sin embargo, a manera de ejemplo vamos a referir estas solamente. Tenemos en todos los casos una versión gratuita y tenemos opciones profesionales. La recomendación de utilizar las versiones gratuitas, que si bien algunas permiten un número limitado de preguntas que van de 8 a 10, son suficientes para obtener resultados que pequeñas empresas requieren. En el caso de estudios de mayor complejidad y de uso constante, existen versiones para empresa, como ustedes podrán ver, con gráficas profesionales. Lógicamente, estas tienen un costo de servicio, sin olvidar que estos estudios requieren de apoyo de un especialista para evitar que el gasto sea infructífero. Es decir, acorde a la complejidad del estudio, necesitamos un especialista. Los equipos son multidisciplinarios, las empresas que dedican a hacer este tipo de estudios, bueno, cuentan con todo tipo de especialistas que complementan los trabajos que se realizan. Ustedes observan, aquí tenemos Google, formularios de Google, tenemos SurveyMonkey, como les decía, tienen una opción para comprar y adquirir planes empresariales. Tenemos Survio, crea encuestas gratis, pero también tienes opción profesional. Tenemos Question Pro, que en este caso son de la misma manera, son encuestas gratis profesionales, como les señalaba, encuesta.com. Y si ustedes observan su logo, pues eslogan dice, crea encuestas, sal de dudas. ¿Ok? Esas es dudas en cuanto a lo que no sabes, del problema que te estás tratando de resolver. En esta pantalla podremos
observar y vamos a presentar al menos 2 tipos de encuestas que les pueden servir. El objetivo de nuestros amigos de los comités es presentarles, proponerles que en estos días de confinamiento, en su casa, ustedes realicen un ejercicio en el cual analicen cuál es su población objetivo, es decir, quiénes son sus clientes, vean qué problema tienen y ustedes traten de hacer sus cuestionarios. Aquí vamos a identificar que tenemos al menos, digamos que 10 tipos de plantillas preestablecidas. Muchos nos van a decir, oiga, es que no sé hacer un cuestionario, se me complica. Bueno, estas herramientas nos van a permitir tener esa información. Las podemos adaptar, podemos tomarlas literalmente, pero lo importante es, en el caso de que ustedes decidan hacer un cuestionario nuevo, adaptarlo o bien buscarse un profesional, pues tener la idea de más o menos de qué es lo que se necesita. Por ejemplo, vamos a ver Surbio. Surbio tiene encuestas gratis, estamos hablando de 8 o 10 preguntas, como les señalaba, estudios de mercado, habla de servicios, el tema de servicios tiene ya encuestas preestablecidas sobre cafeterías, sobre spas, sobre centros acuáticos, sobre hoteles, sobre restaurantes, sobre transportadoras. Tiene para analizar las páginas electrónicas, muchos mandamos a hacer páginas electrónicas y no sabemos si está funcionando. Entonces, este tipo de encuestas nos ayudan para saber o mejorar qué está sucediendo con nuestras páginas electrónicas. También tiene opciones para que nosotros nos analicemos al interior de nuestra organización en cuanto a nuestros empleados, en cuanto a nuestros procedimientos, etcétera. También hay plantillas para evaluar eventos, temas escolares, tenemos para comunidades sin fines de lucro, y en este caso hay para oficina de turismo, que en este caso los comités de ciudadanos tienen en su localidad una oficina. Sería muy bueno que la revisaran y la vieran. También tienen cuidados de salud y otros que son temas demográficos y pues, temas hasta de mascotas. Les vamos a presentar dos tipos de ejercicios y de cuestionarios que vienen en esas páginas. Como le refería, Sorbio presenta información sobre hoteles, un cuestionario sobre hoteles. Y maneja 8 preguntas. La primera nos dice, ¿te sentiste bienvenido cuando entraste al hotel? Si ustedes observan, hay dos gráficos que son una carita, lo que son los emojis, una carita sonriente en verde y una carita, pues digamos que molesta o triste en rojo. Como les decía la vez pasada, nuestro amigo de la presentación de Alexis, esto es parte de la experiencia. Entonces, gráficamente, nuestro cliente pues se va a referir de una manera muy rápida a cómo se sintió. ¿Se sintió bien o mal? La segunda pregunta se orienta a indicar o preguntar, por favor, evalúe el proceso de registro. Y aquí, como les decía, el tipo de pregunta es, pues ya lo analizamos y lo vemos conforme a los tipos valga la redundancia, de preguntas que existen. En este caso es una de opción múltiple, de acuerdo, desacuerdo o neutro. Y nos hace tres preguntas. El proceso de registro fue rápido y eficiente. El personal de la recepción fue muy amable. La reserva contenía todos los servicios pedidos. Entonces, nuestro cliente o nuestro visitante nos va a calificar en eso, en esos ese sentido. Nuestra tercera pregunta es, por favor, evalúa tu habitación. Y nos hace 4 preguntas. Dice, la primera es, ¿mi habitación fue amoblada apropiadamente? La segunda es, ¿mi habitación estuvo limpia y cómoda? La tercera es, ¿mi cama y las sábanas fueron muy confortables? La cuarta, ¿el cuarto de baño estuvo limpio y bien equipado? La pregunta número 4 es,
por favor, evalúa a nuestro personal. Si ustedes observan, están hablando de limpieza, están hablando del servicio, están hablando de la percepción al ingresar al hotel. En este caso, en las preguntas de evaluar el personal, señala igual 4 cuestionamientos. La primera es, las encargadas de limpieza fueron muy amables y de mucha confianza. La seguridad estuvo presente en todos los lados del hotel. El personal fue capaz de responder todas mis preguntas. Los managers estuvieron disponibles a cualquier hora para resolver dudas o problemas que pudieran tener. La pregunta 5 es el tema de la comida y las cenas en el hotel. El servicio, la primera, son 5 preguntas. La primera nos dice, ¿el servicio de habitaciones traía comida pedida sin equivocarse? La comida fue de buena calidad. El personal fue muy amable. La variedad de platos y bebidas fue amplia. Los precios fueron adecuados a lo que recibía. La pregunta 6 nos dice, ¿recibí una cuenta completa y precisa? ¿El proceso de salida fue rápido y eficiente? Si ustedes observan, el cuestionario inicia con la percepción del ingreso y la percepción de la salida. Y al final nos habla de una pregunta de una escala de 5 estrellas, y nos dice, ¿cómo valoras tu experiencia en el hotel? De 1 a 5 estrellas se califica. Esto ya es un tema de percepción gráfica. Por ejemplo, la última pregunta ya es una pregunta abierta. Dice, por favor, déjenos saber qué es en lo que podríamos mejorar. Tenemos la planificación del viaje. Ese es otro tipo de cuestionario para aquellos que se dedican a la excursión, a los viajes, como nuestros amigos que están viéndonos en el estado de Michoacán, que le han dado su saludo de ecoturismo. Este segundo ejemplo se orienta al tema, como les decía, de la planificación de la excursión en viaje. También este es un cuestionario mixto. Tanto este ejercicio como el anterior presentan una pregunta abierta porque, como les señalaba, se puede dar el caso, puede ayudarnos a percibir un tema que estamos omitiendo, ya sea de manera premeditada, es decir, que no queramos entender, saber qué está pasando, o de manera involuntaria, que se nos haya pasado. En este caso, pues tenemos una batería de preguntas. Nos dice primero, ¿estás contento con el objetivo del viaje? Y nos la ponen cerrada, una pregunta cerrada, ¿sí o no? La segunda pregunta nos dice, ¿qué es lo que más te atrae la atención? Y nos da una opción múltiple. El programa principal, la comida, actividades de ocio, pasear tiempo con mis amigos. Otro. Y dice, por favor, especifica. Y nos da a poner la pregunta abierta. La siguiente pregunta es, ¿estás contenta con el medio de transporte que vamos a utilizar? Sí y no. Son cerradas. ¿Te conviene la fecha y la hora de la salida? ¿Sí o no? ¿Vas a disfrutar de alguna de las ofertas del grupo que tenemos? ¿Sí o no? La siguiente pregunta nos cuestiona, ¿de qué manera te gustaría pasar tu tiempo libre durante el viaje? Nos da 5 opciones, salir de compras, visitar monumentos, pasear, visitar sitios famosos y populares y otro. Y de igual manera nos da una pregunta abierta en la que nos da la posibilidad de expresar. Y al final, como le señalaba, nos pone un ranking, nos dice de 1 a 5 estrellas, evalúa el precio final del viaje, que es algo muy importante. Y las 2 últimas preguntas se refieren a lo siguiente. ¿Con qué frecuencia viajas con nosotros? Y nos da 4 posibilidades. A menudo, algunas veces, he viajado con ustedes solamente una vez. Esta es mi primera vez. Y finalmente, la pregunta abierta, que es escribir un comentario que se tenga respecto del viaje. Ahora, preguntarán, bueno, estos cuestionarios o pensarán, estos cuestionarios no funcionan. Yo necesito hacer uno que realmente se adapte a lo que estén necesitando el día de hoy. Bueno, a continuación les mostraré un ejemplo breve de Google, cuya herramienta tiene formularios y permite a quienes básicamente cuentan con un correo electrónico acceder a estos formularios que ya están, en un caso, digamos, previamente elaborados, o nos da la posibilidad de irlos realizando paso a paso y
guardarlos y tenerlos en la nube de Google. Si ustedes observan, bueno, pues podemos entrar al tema de Google Drive. En Google Drive, en su lado derecho aparece ahí una ventanita y le damos un clic en Drive. Tenemos a nuestra parte izquierda una cruz que dice Nuevos. Procuramos darle un clic en Nuevos. Nos va a llevar a una carpeta que indica Más y nos aparece en la parte superior Formularios de Google. Damos un clic en Formularios de Google y nos va a aparecer un cuestionario, un formulario sin título. Aquí nos da la posibilidad de describir el formulario. Es muy importante ponerle un título. Como les decía, ¿cuál es el objetivo que perseguimos al elaborar un cuestionario? ¿Por qué estamos levantando esta información? Esto es a lo que se refiere en la descripción del formulario. Y esta herramienta nos permite estar ingresando preguntas. Primer caso, ok. Imaginemos una situación como la que actualmente estamos viviendo, en el cual tenemos la problemática de confinamiento y vamos a hacer una encuesta a nuestros clientes. Aquí tenemos la posibilidad de resguardar la información, como yo les señalaba. Tenemos un pequeño icono que es una base de datos de Excel, donde toda la información automáticamente se va a capturar, que esta es una de las ventajas de este tipo de herramientas. Anteriormente el encuestador lo hacía a mano y le tenía que revisar un supervisor, tenía que corregir faltas de ortografía. En ocasión, cuando llegaba el cuestionario a la captura de quien se dedicaba a ello, no le entendía, no entendía la letra. El entrevistador a veces tachaba de más, había mucha confusión, había muchos errores en captura. Hoy, este tipo de herramientas nos permite que al momento de que el usuario conteste el cuestionario se captura. Y al mismo tiempo estamos viendo resultados de avances en gráficas. Posteriormente lo vamos a observar. Regresamos al tema de formulario sin título. Como les decía, podremos describirlo de la siguiente manera. El título lo llamaríamos Intención de viaje posterior al COVID-19 a los pueblos mágicos. Y bueno, tiene que haber una descripción. Aquí una sugerencia es, en este caso, es escribir lo siguiente. La Asociación Nacional de Comités Turísticos Pueblos Mágicos está llevando a cabo una encuesta para conocer su intención de viaje posterior al levantamiento de restricciones del COVID-19. Estamos diciendo quiénes están pidiendo información. Posteriormente le señalamos, solo tardará 10 minutos en contestarle, es decir, no le toma mucho tiempo. Y después el porqué de la información o para qué de la información. Utilizaremos la información para transmitirla a los prestadores de servicios turísticos y autoridades locales con el propósito de adaptar los servicios que en estas localidades se ofrecen. Y finalmente nos despedimos y le agradecemos toda información que nos comparta será confidencial. Le agradecemos su apoyo en estos momentos difíciles y rematamos. Recuerde que pronto nos veremos de nuevo los pueblos mágicos. Esta sería una especie de recomendación de cómo capturar si queremos empezar un cuestionario o una encuesta. Bueno, ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de herramientas? Tenemos la posibilidad de estar capturando títulos de preguntas y tenemos la posibilidad de definir o decidir qué tipo de pregunta vamos a utilizar, como las que ya veremos, abiertas, cerradas, y aquí les vamos a observar. Nos habla de, vamos a hacer una respuesta breve, vamos a hacer un párrafo completo de una pregunta, vamos a hacer opciones múltiples, casillas de verificación, listas desplegables. En este caso, si decimos, ok, ¿cuál es el pueblo mágico que te gustaría visitar cuando se acabe el confinamiento? Y le ponemos la lista desplegable de todos los pueblos mágicos. El usuario dará un clic de esta lista desplegable. También podemos cargar fotos para decir, bueno, pues
Cuando ve usted esta fotografía, ¿a qué le refiere? Le das una opción múltiple. Tenemos escalas lineales como la ya vimos, puede ser la escala del 1 al 10, cuadrículas de opción múltiple cuando tengamos más de 5 o 10 tipos de opciones múltiples, cuadrillas de verificación, en el caso de cumple, no cumple, si cumple, y que tengamos 3, 4, 5 tipos de digamos que de temas o rubros que debemos de verificar, y nos va a dar la opción de estar manejando más de una celda de contestación. Ahora, bueno, como estos sistemas al momento de estarlos capturando son un poco lentos, en el sentido de que es tardado estar capturando la información, a continuación le presentamos ya una pregunta ya realizada de un cuestionario ya elaborado, ya realizado, ya compartido y ya contestado. Se trata de los atractivos y la oferta turística. Y estamos hablando de un tema, es un apartado, y referimos el mismo de la siguiente manera. Le decimos a la persona que nos contesta el cuestionario, ahora vamos a platicar de los atractivos turísticos y le especificamos la variedad y calidad de los atractivos culturales y naturales. Los atractivos culturales se refieren a los museos, monumentos, iglesias, ruinas y lugares típicos. Los atractivos naturales incluyen las actividades de aventura y finalmente vida nocturna. Y le pedimos, califique en el rango de 1 a 5 si es baja y de 6 a 10 si es alta, según usted lo considere en cada caso. Entonces, todos observan una pregunta, una escala del 1 al 10, y aquí se le adaptó el tema gráfico. ¿Para qué? Para conocer la emoción. Hablamos de que del 1 al 5, pues es nada satisfecho, o sea, totalmente insatisfecho. Aquí hay un 6 que es insatisfecho, un 7 regular, un 8 y 9 satisfecho, un 10 totalmente satisfecho. ¿Por qué lo usamos? Porque de pronto, pues dependiendo el destino que se trate y de lo que es la homogeneidad de los servicios en cuanto a lo que los prestadores de servicios ofrecen, pues puede haber complicaciones. Entonces, gráficamente podemos señalarlo de la siguiente manera. Perdón, aquí en este caso es importante señalarles que una vez que tenemos el cuestionario lo podemos enviar. Se lo podemos enviar a quien nosotros querramos. Y les vamos a mostrar la siguiente opción. Tenemos la opción de mandarlo por correo electrónico a todos nuestros contactos, a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, a todos aquellos que han hecho una reservación. Pero ¿qué pasa si no tenemos los correos electrónicos? Ya no funcionan. Bueno, tenemos ligas con las que podemos vincular y nos aparece la opción de vincularlos con ligas. También nos permite la opción de compartir el formulario a través de todos nuestros contactos de Facebook o todos nuestros grupos especializados de Facebook o todos nuestros seguidores de Facebook o todos nuestros seguidores de Twitter. Es otra de las opciones que da las ventajas de este tipo. Los formularios de Google, como les decía, son gratuitos. Tienen también sus pros y sus contras en el sentido de que, bueno, pues la información que te despliega no está tan desarrollada como otros sistemas, pero sin embargo, el objetivo que se tiene estos días es ahorrar dinero y tiempo. Entonces, bueno, esta es una opción. Y regresamos. Bueno, como les señalaba, esa pregunta forma parte de una batería de más de 40 preguntas de un estudio ya realizado. Si ustedes observan, nos dice que hubo 343 respuestas de un universo que ya fue enviado, pero ya nos aceptan respuestas. Ya lo enviamos, ya recibimos y nos da la posibilidad de, como les decía, verificar el archivo en Excel para identificar si hay algún error de captura, de alguna pregunta abierta o de alguna circunstancia que nos pueda afectar en el desarrollo del análisis de los datos. Bueno,
Aquí, como ustedes observan, pues aparece la base de datos, podemos revisar la hora en la que fue contestada, el correo electrónico de quien provino, los filtros, los filtros que utilizan cuando estamos haciendo la encuesta. En este caso era para personas con mayores de 18 años, eh, etcétera, etcétera. Aquí aparecen la batería de preguntas. Y como les señalaba, bueno, también nos da la oportunidad en tiempo real que una vez como van capturando o contestando las encuestas, vamos obteniendo resultados gráficos. Los tenemos en base de datos y los tenemos en gráficos. Aquí tenemos la adaptación que les señalaba, la escala numérica, y tenemos el otro tema de una adaptación Likert. Como les señalaba, si ustedes observan, los datos están dispersados. Muchos podrían decir, bueno, ok, esta encuesta pues está muy dispersa, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo? Bueno, pues para eso tenemos, digamos que la adaptación de la escala Likert. Entonces tenemos los emojis y observamos que en realidad el mayor porcentaje está satisfecho. Sin embargo, quien va a analizar los datos también tiene que tomar en cuenta que no cualquiera pone un 1 de calificación en una encuesta de satisfacción. Entonces las calificaciones vienen de 1 a 5 y en realidad algo está pasando. Esto nos sirve para la toma de decisiones más que conocer que estamos bien, ¿no? Tenemos que tomar lo negativo de manera positiva para cambiar, para mejorar nuestros servicios. Entonces, este tipo de gráficas nos ayuda para tomar decisiones. ¿A qué me refería con la escala Likert? Bueno, pues y este es un tema también que retomamos de la plática de la semana pasada sobre las experiencias, porque, como decía, en el chat alguien puso, este es un sofismo, y bueno, pues un sofismo es algo ilógico, ¿no? Es una falacia, es algo, una ocurrencia, pero como decían, las ciencias sociales y los fenómenos se miden, bueno, pues el turista expresa con números. Y entonces, en realidad, es una circunstancia que sí es medible, que sí es real, porque todo lo que se mide es real. Entonces, ustedes recuerdan cuando iban, bueno, hace muchos años, las calificaciones eran, digamos, con escalas. S era E, MB, B, S, NA, que significaban excelente, muy bien, bien, regular, no aprobado. Pues estas escalas también nos ayudan para al momento de tomar nuestros datos y verificar qué es lo que está pensando el turista. Y les vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos 10 grandes temas de un estudio de perfil y grado de satisfacción de un destino turístico. La semana pasada se hablaba de la experiencia del viaje. Y ustedes observarán que aquí tenemos una calificación de 7.84. La imagen del destino, el turista piensa que es regular. El acceso, regular. O sea, es decir, para llegar al destino fue complicado. El hospedaje, pues una situación regular. Los alimentos, igual. La perspectiva del viaje contra la realidad en relación al destino ideal, que otro destino que ellos hayan visitado, la diferencia, pues pusieron 7 a 8 se maneja el viaje. En los costos también regulares. Los atractivos, pues también regulares. Es decir, ok, estamos viendo circunstancias de una satisfacción regular de un turista. Pero cuando identificamos los siguientes 3 factores, nos damos cuenta de la veracidad de lo que nos platicaban la semana pasada. El turista, a pesar de todo ello, en la encuesta nos da una calificación satisfactoria de 8.4 en la calidad de los servicios de excursión que recibió. Y más aún, la calificación más alta fue la experiencia de viaje, 8.9. Serafín, Es ya decir, estamos sobre el tiempo. sí, gracias, ya terminamos. La disposición a regresar, recomendación del destino, 8.3. Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algunos ejercicios.
aquí les voy a compartir, y la presentación se va a quedar una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, qué es lo que está haciendo organizaciones internacionales para medir el impacto del COVID-19. Entonces, está orientado a empresas de alimentos y bebidas, restaurantes, transportes y equipo de transporte, hotelería, turismo, etc. Entonces, aquí pueden tener y darse cuenta de qué están cuestionando, qué están preguntando. Finalmente, aquí tenemos también resultados de una encuesta reciente que hicieron, donde es un semáforo y nos puede señalar qué es lo que está pasando, qué es el resultado de la investigación en metabuscadores en cuanto a qué están pensando los turistas en este momento. Y unas recomendaciones, son 3 tipos de recomendaciones. Una de ellas es participar en conversaciones de este tipo, mantenerse presente en la mente de los viajeros, porque los viajeros van a seguir teniendo la intención de viajar, pero no en ese momento no están adquiriendo paquetes por obvias razones, pero hay que estar en la mente de ellos, ¿no? Como pueblo mágico. Y finalmente quisiera terminar la plática señalando que a través de la retroalimentación de los pueblos mágicos se puede hacer lo siguiente. Intercambiar información para realizar una encuesta y se conozca los requerimientos en materia de sanidad que hagan sentir al visitante seguro en el destino. Tiene esa oportunidad. También tiene la oportunidad de a través de encuestas conocer las actividades que le gustaría hacer a la población posterior al COVID-19 en los pueblos mágicos. También para estar en la mente del consumidor, pueden hacer una encuesta para preguntar cuáles son los 5 o 10 pueblos mágicos por regiones. Aclaramos porque lo primero que va a despegar va a ser el turismo local y regional, así los 5 o 10 pueblos mágicos que les gustaría visitar después del levantamiento del COVID-19. Y bueno, estamos en tiempo y bueno, yo quisiera agradecer, espero que haya sido de utilidad la plática y estoy a sus órdenes para cualquier tipo de pregunta o respuesta. En este momento posterior ya para tratar, digamos que casos muy específicos. Les doy la palabra, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Ahorita vamos a pasar con Angie para hacerte algunas preguntas que hicieron los participantes. Solamente quiero hacer mención de que hay gente de España Muchas gracias. y que está presente también escuchando este tema. Y pues, Angie, si nos puedes ayudar con las preguntas, por favor. ¿Puedes encender tu micrófono, Angie, por favor? Tenemos ya aquí algunas. ¿Sí? ¿Ya me escucha? Claro, por supuesto. Ok. Bueno, Carlos Valle nos dice buenas tardes. Hay muchas formas de generar encuestas por diferentes medios digitales. ¿Cuántas preguntas o tiempo mínimo considera para saber la opinión de un viaje? Y saludos desde Pátzcuaro. Hola, Carlos. Bueno, el número de preguntas se va a determinar de acuerdo a tu necesidad. ¿Cuál es el problema o qué quieres investigar? Tienes que manejar qué tipo de indicadores se requieres para tomar una decisión. Puede variar, ese número puede ser indeterminado. Te puedo hablar, por ejemplo, aquí tenemos en las preguntas preestablecidas de las herramientas que existen 8, hay 10, pero en el caso de los estudios de satisfacción o de perfil de visitante, 40, 50 preguntas. Entonces no hay un número, digamos que limitado. Pero lo que sí tienes que tomar en cuenta es para qué vas a utilizar tantas preguntas. O sea, ¿qué quieres obtener de cada una de ellas? Al final de cuentas, en la práctica, cuando tú estás aplicando un cuestionario, te vas a enfrentar con que se te olvidó algo que nunca pensaste. O que alguna pregunta salió sobrando porque te lo dice la respuesta y los resultados, o te lo dice en las preguntas abiertas el propio encuestado. Sí, hola. El tipo de encuesta. ¿Sectur, Datatur no los lleva? ¿Perdón? Dice, Sectur, Datatur no los lleva, que si no lleva algún tipo de estos sistemas de encuesta. Muy buena pregunta. En realidad,
20 años que laboré en ese instituto, en un momento manejó, pero las metodologías, muy buenas metodologías, por así decirlo, y hizo diversos estudios de gran calidad sobre el perfil, grado de satisfacción, encuestas a hogares, el top of mind de los destinos en México, fue lo que era antes el Tour y el Tour, bueno, el Tour y el Tour. Sin embargo, desde hace algunos años se han dejado practicar. Por ejemplo, la guía metodológica para el perfil y grado de satisfacción del visitante, que se hizo en 2012 por ahí ahí participó nuestro amigo Víctor Chalé. El día de hoy no existe en biblioteca, no lo podemos encontrar, no sabemos qué pasó, pero sí, desafortunadamente, DataTour no lleva esto. DataTour se rige por otros temas. Sí, es parte de los temas que están pendientes. Y bueno, nos mandan varios saludos, algunos de Cuatro Ciénegas, Coahuila. No, muchas gracias. Javier Salas te dice, gracias, Serafín, me estás generando muchas ideas. Saludos desde Madrid. Muchas gracias. Desde Pátzcuaro también nos mandan saludar. ¿Alguna otra pregunta? Michoacán, Cuautepec, Cuatán. Ok, ¿qué más? Son más preguntas, pero... Hay muchos saludos y felicitaciones, Serafín. Ok, muchas gracias. Pero, pues en realidad agradecerte mucho la presentación, es muy interesante, porque sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Creo que esa es la tesis de llevar a cabo encuestas. ¿Y para qué nos sirve la muestra? Y yo creo que me quedé con esa duda. ¿Para qué nos sirve tener esa muestra? ¿Es para garantizar de que es viable nuestra encuesta o que tiene resultados asertivos? ¿Qué podrías decir sobre esto? Sí, mira, la muestra nos va a servir para tener una idea de lo que está sucediendo en nuestro universo, de nuestra población. Como decía, en ocasiones es imposible medir el universo. Hay tipos de muestras. El tema es de las poblaciones, ¿no? También hay poblaciones finitas e infinitas. Y te pongo un caso, si no mal no me equivoco, de acuerdo al sistema de DataTour, uno de los polímetros ¿Se está oyendo mucho ruido en tu micrófono? ¿Y ya me escuchas? Ahí te escuchamos mejor. Ok, bueno, decía, no es lo mismo hacer una encuesta de perfil del visitante en San Cristóbal de las Casas que hacerlo en San Sebastián del Oeste. Digamos que la población objetivo serían los turistas que reciben y tampoco es los costos. O sea, por costos es imposible encuestar a toda la población. Decía, San Cristóbal de las Casas aproximadamente recibe, conforme el DataTour todavía de 2018, pues desafortunadamente no tenemos datos 2019, estaba recibiendo 12 millones de visitantes. San Sebastián del Oeste estamos ahí por 58,000, si no me equivoco. Si me equivoco, me corrigen. Pero no es lo mismo, para eso son las muestras. Y por eso tenemos dos tipos de muestreo. Tenemos, digamos que los probabilísticos y no probabilísticos. En ocasiones las muestras pueden llegar a ser muy pequeñas o se nos complican tener una muestra muy específica. Cuando tenemos bien definido nuestra población, pues ahí podemos elegir y tenemos un número importante, ¿no? Y también depende del tipo de estudio que estemos haciendo. De eso va a depender el tamaño. Y te digo, ¿por qué hacemos muestras? Porque es más económico. Es imposible entrevistar a todos. Esa es la principal. Y como decía, eso no significa que nuestro estudio no sea válido. Y les decía, ok, probabilístico, ok, es el al azar. Seleccionamos a nuestra muestra de diversas formas, pero si no tenemos la posibilidad, porque tenemos un problema
digamos que en este caso de marco muestral, es decir, que no conocemos a nuestra población, pues también tenemos otras alternativas, ¿no? También tenemos las mediciones no probabilísticas, ahí ya no necesitamos un tamaño exacto de muestra, pero en realidad tenemos que tratar de sacar el mayor número de cuestionarios. Fíjate que a mí me tocó, como ejemplo de tesis, hacer un muestreo en los pueblos mágicos. Y precisamente utilicé una de estas plataformas. Y de los 121 pueblos mágicos, el tamaño de la muestra, dependiendo del grado de confianza y del margen de error, me decía que el porcentaje para un tamaño de muestra que fuera confiable era casi de 68 comités o pueblos mágicos, para que las encuestas que yo llevara a cabo mínimo tenían que tener ese número de participantes para que fuera confiable las respuestas. Pues, Serafín, agradecemos mucho precisamente todo tu esfuerzo por darnos tu tiempo para esta presentación. Asimismo, a todos los participantes, gracias por todos sus saludos, gracias por su visita y su tiempo para esta presentación. Este seminario, pues lo único que intenta es profesionalizar a los destinos, ayudarlos en cualquier duda que tengan. Y asimismo le pido a Serafín, si alguno de ustedes de los comités tienen dudas, pues por favor, comuníquense con Serafín. Serafín Montales les puede ayudar, los puede asesorar para que puedan tener unos resultados eficientes o confiables en sus destinos y puedan conocer precisamente la satisfacción de sus visitantes. Y bueno, quiero darles otro aviso también importante, que la gente que se ha sumado a Traviare, que es bien importante, les habíamos pedido que participaran todos los presidentes de comité e invitaran a 15 prestadores de servicios turísticos. Hasta este momento llevamos 2. Creo que ha faltado un poquito de interés para subir estos prestadores de servicios a Traviare. Ha faltado mucho compromiso, así también como para sumar a la revista las experiencias turísticas de cada localidad. Recuerden que queremos estar en las redes para que cuando esto termine, pues estar presente en las redes. Y también recordarles la siguiente presentación para el día jueves a las 5 de la tarde también con nuestra amiga Rocío Alcántara, que su tema es turismo. Hoy sí voy a cambiar. Creo que va a ser un tema muy interesante. Es una joven muy brillante, inteligente, y yo creo que nos puede atrapar con su presentación también. Pues, Serafín, agradecerte mucho. No sé si quieras agregar algo más. Sí, estoy viendo algunas preguntas muy sensatas, muy objetivas en el chat. No sé si me las podrías compartir y se las contesto. Sí, por el tiempo aquí que tenemos, ¿no? Con todo gusto, Serafín. Y con todo gusto te las mandamos para que tú también te las dirijas personalmente a cada uno de los participantes. Sí, habla de los márgenes de error y cosas de ese tipo. Entonces, sí, aclararlo. O como les señalé en la plática, no era la intención dar una clase de estadística, era simplemente transmitir algunos puntos esenciales de lo que debemos de considerar para llegar a lo que llegamos. Y aprovechar las herramientas, sí, ¿no? Que ya existen. Y que no, pues muchísimas gracias, Serafín. Pues no hay otra... Si no hay otra cosa, pues les agradecemos a todos su tiempo para esta presentación, sobre todo a ti, Serafín, y estaremos en contacto para invitarte nuevamente a otro seminario, que sabemos que eres experto en muchos temas de turismo actualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Diego. Participación. Hasta luego y cerramos ya el seminario. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.